Y es noticia la delicada situación de seguridad en el suroccidente de Colombia. En Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, 2 subintendentes de la Policía Nacional murieron tras un ataque con explosivos mientras realizaban labores de patrullaje. Las autoridades atribuyen el atentado a la guerrilla del ELN, grupo armado ilegal que mantiene un paro armado en varias regiones del país. El hecho vuelve a encender las alarmas sobre el avance de la violencia y el deterioro del orden público en Colombia. Sobre las 3:50 de la madrugada, las explosiones sacudieron el barrio Mariano Ramos. La primera carga explosiva fue ubicada en esta esquina de la carrera 40 con calle 50 en el suroriente de la ciudad, al paso de una patrulla de la policía. Son atacados con artefactos explosivos improvisados. Los 2 funcionarios de la institución policial fueron trasladados a la clínica Valle del Lili. Sin embargo, siendo aproximadamente las 4:30 de la madrugada, fallecen producto de las esquirlas que les causó este artefacto explosivo de alto poder. Los delincuentes habrían utilizado una cámara con la que monitoreaban la zona. Al notar presencia de uniformados, justo en ese momento accionaron la carga. Nuestros policías fueron asesinados protegiendo a los caleños. Su función era hacer un ejercicio de atención, de cuidado, de patrullaje en la ciudad, y fue de esta manera que ubicaron el artefacto explosivo para afectar directamente la vida de los policías. Minutos más tarde, cuando las patrullas acudieron a la zona, una segunda carga fue detonada en el sector de La Escombrera, ubicado a solo 30 metros del punto donde estalló el primer artefacto. Este no dejó lesionados ni daños en la infraestructura. Saludamos en Colombia a Hernán Cadavid, congresista de la República, representante de la Cámara. Bienvenido, doctor Cadavid, a la tarde de NTN 24. Gracias por estar con nosotros. Jesús, muy buenas tardes a usted y a toda la audiencia de NTN. Muchas gracias. Bueno, doctor Cadavid, la situación en el departamento del Valle del Cauca, específicamente en Cali, muy preocupante, y no es el primer hecho que azota a esta capital de departamento, a la ciudad de Cali. Pero también quiero ligarle la respuesta, o sea, quiero hacerle la pregunta con lo que sucede en el norte del Cauca y también en el Cauca en general. Son departamentos vecinos para la teleaudiencia que está fuera de Colombia y nos está viendo en este momento. Valle del Cauca y Cauca están pegados. La situación muy crítica en el norte del Cauca, pero también en Cali. Una primera reacción y ya profundizamos en otros temas, doctor Cadavid. Jesús, la situación de orden público en Colombia es crítica en todo el territorio nacional. Hay unos focos de mayor énfasis por parte de estas estructuras criminales, puntualmente lo que usted menciona en el suroccidente de Colombia, Valle del Cauca, ya penetrando las áreas urbanas de la ciudad de Cali, ciudad capital, y pues por supuesto en el norte del Cauca, municipios como Suárez o Buenos Aires siguen siendo hostigados en este momento sin que el gobierno pues medie reacción alguna en esta materia, entendiendo que allí se concentra el mayor poder narcotraficante de estas estructuras criminales que hay en Colombia. Ahora bien, estamos en Colombia viviendo una situación muy delicada porque está el ELN con un paro armado decretado. Hay 2 horas, si no me falla, lo que ellos han dicho de paro armado, pero realmente, doctor Cadavid, le llama a uno la atención que simplemente se deje pasar un anuncio de estos como tantos otros paros armados que ha hecho el ELN. No es que sea el primer paro armado. Si no me falla la cabeza, llevan aproximadamente unos 12 o 13 o 14 paros armados. Es decir, lo decretan ya prácticamente cuando se les da la gana. Lo hacen cuando quieren y afectan a la población en distintos departamentos del país, al punto que estamos a pocos días de iniciar las festividades de fin de año, viajes por carreteras en Colombia y la gente con la incertidumbre, el miedo a tomar una carretera. Jesús, hay mucho temor en Colombia. Hay estructuras del ELN en el departamento de Antioquia que llevan 6 atentados terroristas en las últimas horas. Voladura de peajes, voladura de la infraestructura vial en el país y en el departamento. Y ellos se han, digamos, dispersado por todo el país en esa acción criminal. Cualquier persona que nos esté viendo del exterior se preguntará que el ELN, que el Clan del Golfo, que las FARC, que las disidencias. Lo que hay que decirle a la opinión pública en Colombia y en el exterior es que en nuestro país proliferaron toda serie de estructuras criminales en los últimos años. Han crecido en un más de 30%. Ya hacen presencia en más de 700 municipios de Colombia. Y la base de todo esto se llama narcotráfico, esencialmente, Jesús, que en nuestro país ya llega alrededor de las 230.000 hectáreas. Por eso no es gratuito que los Estados Unidos hayan
descertificado a Colombia y hayan incorporado a Petro y compañía en la lista Clinton, porque la omisión del gobierno raya con la complicidad. Evidentemente, el país lo primero que tiene que hacer para no quedarnos en lo que el gobierno ya no hace, es que el próximo Congreso, a partir del mes de marzo se elegirá un nuevo Congreso en Colombia, el próximo gobierno tiene que tener como objetivo principal, inicial, eliminar esa ley de paz total que no es más que la transacción del gobierno Petro por unos votos que obtuvieron de parte de esas estructuras y unos beneficios jurídicos a esos criminales, muchos de ellos encarcelados. Yo entiendo el punto, doctor Cadavid, lo que usted me está expresando de llegar al 7 de agosto del próximo año y hacer eso. Lo que pasa es que mucha gente se pregunta, ¿y mientras tanto qué? Mientras tanto tenemos todavía 8 meses por vivir y 8 meses en los cuales, si siguen los paros armados, si siguen los ataques, mézclelos con campañas electorales, elecciones, el ambiente en Colombia no es el mejor en este momento. Y lo otro que le quiero preguntar también para tener una respuesta suya ¿es suficiente el pie de fuerza en este momento para contrarrestar a estos grupos armados ilegales? Y vuelvo a enfocarme en lo que está sucediendo en un departamento como el Cauca, porque hoy se traslada la cúpula militar nuevamente, como cada 8 días, como cada 5 días llega la cúpula, el ministro, el comandante de las fuerzas militares, el comandante del ejército, pero el Cauca sigue ardiendo. Jesús, ya la discusión en Colombia no pasa por el número de hombres que componen la fuerza pública, sino por la acción que derivan en ellos. Aquí lo que hay que decir es que estas estructuras han tomado tanta ventaja a lo largo de los últimos años, es porque el gobierno ha implementado una figura que llaman cese al fuego bilateral, que no es más que amarrarle las manos a la fuerza pública mientras esos grupos continúan en la acción delincuencial. ¿Qué es lo que han hecho bajo esa figura jurídica que se les inventó el gobierno Petro? Pues fortalecerse. Entonces ya no es si hay más militares que estructuras criminales, porque los militares que hay, a muchos de gran capacidad los han ido sacando en los últimos años. A los que quedan los han maniatado, los paralizan. Luego han neutralizado a la fuerza legítima del Estado. Y en ese mismo sentido es que nosotros le hemos exigido permanentemente al ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, aquí en este Congreso de Colombia, que tome una decisión y atienda primero a la Constitución antes que a una instrucción indebida del gobierno nacional. El ministro se debe a la Constitución y no al capricho del momento del gobierno de turno. Luego, ahí es donde tenemos las mayores dificultades. Capacidad y hombres siempre hay, siempre ha habido, se puede mejorar, pero hoy lo que ha sucedido es que el gobierno Petro les ató las manos para luchar contra la delincuencia. Y uno se pregunta, doctor Cadavid, por las entidades gubernamentales, por el propio presidente Gustavo Petro. ¿Cómo ha tomado este paro armado? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde está él prácticamente mandando como comandante de las fuerzas militares a que se contrarreste a este grupo armado ilegal que es el ELN? Y también quiero preguntarle, porque vi una publicación en X que me llamó mucho la atención, por parte del INVÍAS. Para las personas que están fuera de Colombia, el INVÍAS es el Instituto Nacional de Vías, ¿sí? Esto pertenece al Ministerio de Transporte. Me llamó mucho la atención por una cosa, y yo creo que ustedes deben saberlo. ¿Cómo el INVÍAS hace una publicación en X donde le dice a la gente absténganse de viajar o de realizar viajes innecesarios? Por Dios, de verdad, una entidad gubernamental diciéndole a la gente, a raíz del paro armado, adjuntando el panfleto del ELN, que se abstengan de viajar. ¿Hasta eso hemos llegado en Colombia, doctor Cadavid? Ese es el nivel de descrédito, de derrumbe moral y ético que hay en Colombia, en el gobierno de Colombia. El gobierno nacional en sus cuentas oficiales de redes sociales publicando el panfleto amenazante de un grupo terrorista diciendo no salgan por las carreteras porque vean la amenaza que existe. Ese es el mayor grado de degradación, la mayor muestra de degradación que existe hoy en la instancia gubernamental en Colombia. Pero además el comandante, Petro dice que él es el comandante en jefe y regaña a generales en público y que lo miren y que lo observen y que le tienen que prestar atención. Es jefe para unas cosas, para lucirse, pero cuando tiene que asumir responsabilidades del control del orden público en Colombia, ha fracasado. No se le puede olvidar a la opinión pública que el Petro candidato presidencial le prometió a Colombia que en 4 meses tendría resuelto el problema del ELN. Hoy los grandes cabecillas están fuera del país, sin responder, protegidos por el gobierno.
le faltan 8 meses para terminar el gobierno y el ELN se encuentra en su mejor estado de forma de los últimos 25 años, Jesús. Y ni hablar de las disidencias de las FARC, porque si bien este paro armado es del ELN y tiene una influencia en varias regiones del país, como lo hemos expresado en esta entrevista, ¿qué decir de las disidencias de las FARC que tienen un control territorial en expansión y ya bastante preocupante? Pero Jesús, es que además han sido públicas las filtraciones de información en donde las disidencias de las FARC tienen infiltrado el estamento gubernamental en Colombia, inclusive el estamento militar, funcionarios de la inteligencia nacional, sin renuncia, sin que el presidente les pida la renuncia, se han convertido en la policía política con la presunta vinculación con las estructuras de las FARC, alias Calarcá, para que la opinión lo entienda. Fue capturado por unos miembros de policía en carreteras de Colombia y fue inmediatamente liberado por el beneficio que le otorgó el gobierno nacional. Pero cuando no es la FARC o cuando no es el ELN, entonces el Clan del Golfo, otra estructura criminal, todos en torno al narcotráfico, entonces decreta plan pistola, que es la muerte deliberada de policías en Colombia. La situación es crítica en los años del gobierno Petro. Este país nunca ha estado perfecto, pero había tenido una recuperación en materia de seguridad y orden público que está retornando a los peores años de la violencia en Colombia. Doctor Cadavid, ya para finalizar, agradeciéndole el tiempo con la tarde de NTN 24, preguntarle entonces qué va a pasar a partir del 7 de agosto. Usted hace unos minutos atrás me explicaba y me decía, bueno, cuando llegue el nuevo gobierno, buscar que se derogue la paz total, punto uno. Punto dos, que obviamente alguno del sector de ustedes, de la oposición, pueda llegar. Pero más allá, el escenario se lo planteo de la siguiente manera. ¿No queda muy deteriorado Colombia? ¿No queda muy resentido Colombia en materia de orden público, en materia de seguridad? ¿Y no va a ser fácil esa reconstrucción, ese volver a sentirse seguro, tranquilo por municipios, veredas, ciudades, capitales distintas a Bogotá? No será fácil, Jesús, pero este país, si elige una persona que tenga la convicción de recuperar la seguridad, el país ha mostrado que responde. Colombia ya mostró ese ejercicio en el año 2002 con la elección del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este país estaba al borde del abismo y la seguridad se recuperó y convirtió y viabilizó a Colombia. Ahora necesitamos un modelo similar que enfrente con toda vehemencia, que sea capaz de tomar las decisiones que hay que tomar, que le elimine la condición de gestores de paz a cuanto cabecilla criminal hoy está beneficiado bajo la cobija del gobierno y que el país sabrá responder a esa exigencia y a ese esfuerzo, porque hoy el mayor problema de los colombianos se llama crisis de seguridad en nuestro territorio. Hernán Cadavid, congresista de Colombia, representante de la Cámara, gracias por estos minutos en NTN 24, en el programa La Tarde, muy amable. Jesús, muchas gracias a ustedes y muy buenas tardes.